Hablemos sobre la batalla espiritual a través de la cultura. Cada generación siempre ha tenido que dar esa batalla espiritual, esa batalla entre Cristo y Satanás que se da aquí, en este mundo. Cada generación ha sido llamada a combatir esa batalla espiritual a través de la fe. Las cosas que ocurren a nuestro alrededor, como antaño, no son fruto de la casualidad, ni tampoco son fruto de las realidades simplemente humanas, sino que la palabra de Dios nos lleva siempre a diferenciar entre nuestras realidades y las verdades de Dios. Es decir, las realidades que ocurren en este mundo son una cosa, pero la palabra de Dios te eleva la mirada a una verdad superior. Es como, por ejemplo, en la Biblia encontramos casos como Adán y Eva. Eva, cuando la serpiente se presentó delante de ella y le trató de engañar, su realidad simplemente era hablar con una serpiente. Pero la Biblia nos dice que en esa verdad superior lo que estaba en juego era si Eva tenía el carácter de Dios, la obediencia de Dios. En el libro de Job, por ejemplo, encontramos lo mismo. Encontramos una familia que fue atacada de diferentes formas. Su realidad simplemente era enfermedades, perder a seres queridos. Sin embargo, lo contrario nos muestra que la palabra de Dios nos dice que Job estaba en medio de un conflicto cósmico. Así, una y otra vez, Jesús, cuando sanaba a los enfermos, también había sus realidades, pero sus verdades es que Satanás estaba tocando sus vidas. Hoy en día nosotros tenemos que afrontar también esa batalla, y no de otra manera, sino a través de la cultura. La Biblia nos enseña de que debemos de ponernos como las gafas de la fe, ¿sí? No es lo mismo ver la vida sin gafas, es decir, de nuestra mirada, desde nuestra cosmovisión, que ponernos las gafas de la fe, que sería la palabra de Dios. Llevarnos a verdades superiores nos ayudará a poder discernir. Recordad que la palabra de Dios nos dice en 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Es decir, cada creyente de esta generación está llamada a que toda idea, toda creencia, toda costumbre o tradición, por muy bonita o progresista que sea, es muy importante que sea antes pasada por Cristo. Hoy nuestra batalla a través de la cultura nos lleva a una cultura antivida, antifamilia, antiidentidad, una deshumanización del ser humano donde Satanás pretende borrar todo rastro de la imagen de Dios, sobre todo en los más frágiles como los niños, y Dios nos llama a que diferenciemos estas realidades de las verdades, que no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas, sino que las denunciemos. Abrazar creencias o costumbres, por muy progresistas que sean, para el creyente puede ser muy peligroso, pues dice la Biblia que hay caminos que parecen rectos, pero al final de ellos está la muerte. Así que vamos a tratar en estos minutos, de forma sencilla y dinámica, cómo tenemos que hacer frente nosotros esta batalla espiritual, batalla cósmica, en el tiempo del fin, a través de la cultura. La cultura siempre fue algo que tuvo mucha importancia en el ser humano. Nadie puede escapar de la cultura. No obstante, la cultura ha tenido un papel muy importante a lo largo de los últimos años, sobre todo en la sociedad posmoderna, que está cambiando la vida de las personas a un ritmo muy acelerado. Antes, hablemos un poquito del contexto. Hablemos de la Edad Moderna. Nosotros sabemos que la Reforma Protestante trajo una nueva mirada de la realidad en Europa. Más adelante, muchos pensadores, especialmente en la Ilustración, siglo XVIII, trae como consecuencia de todo eso, en Francia, lo que nosotros conocemos como la Revolución Francesa, quien ha tenido un papel muy importante en la profecía bíblica. La Revolución Francesa, sobre todo, lo que trajo fue ese deseo
de la libertad. Fíjate que no hay nada más importante en la vida de un ser humano que el deseo. El hombre se mueve por deseos. Y ese deseo de libertad, finalmente lo que se consiguió fue desplazar a Dios del centro de la vida de las personas, de la sociedad y de la política. De hecho, Nietzsche más adelante viene a decir: Dios ha muerto, Dios sigue muerto y nosotros lo hemos matado. Lo que quería decir es que Dios ya no iba a tener el papel tan relevante y tan principal que antiguamente había tenido. Ahora todo es cambiable. Ahora el ser humano ya es mayor de edad, ya es libre, ya no está sujeto a ninguna norma moral. Y eso va a traer por lo que se conoce como la secularización. Quiere decir que todo es modificable. La verdad es cuestionable, cada uno tiene la suya, ya no tenemos una referencia moral, Dios ya no está, así que ahora cada uno puede hacer lo que considere. Partiendo de este punto de partida, nos ayuda a colocarnos un poquito en la sociedad que nosotros estamos viviendo hoy, donde Dios ya no es la referencia. Así que esto nos va a ayudar a poder hablar un poquito acerca de la cultura, siempre en este contexto. ¿Qué es la cultura? No es fácil definir lo que es cultura. Hay muchísimas definiciones de cultura, cientos de ellas, pero sí podemos agruparlas en tres grandes acepciones. La primera sería la acepción ilustrada del siglo XVIII, con la Ilustración. Cultura viene de la palabra de latín colere, agricultura, esa necesidad del hombre de cultivar la tierra y así poder sacar provecho de ella, poder sacar el fruto de ella. El hombre ilustrado lo que anhela es ese cultivo del espíritu para poder desarrollar sus facultades, sus pensamientos, lo que tiene que ver con la formación, el aprendizaje, el conocer, el saber. Todo esto tiene que ver con la cultura, el hecho de poder conocer, aprender y formarse, acepción ilustrada. Otro grupo de cultura, otra acepción de cultura sería la acepción antropológica del siglo XIX, donde grupos de científicos empiezan a estudiar en algunos lugares los grupos más reducidos, grupos salvajes, donde empiezan a ver que esas personas pues tienen otra forma de, otro lenguaje, otra forma de hacer familia, otras tradiciones, otras costumbres, otras maneras de ver el mundo. Entonces empiezan a ver que lo natural no rige tanto sus vidas, sino su forma de cultura, su manera de ver el mundo. De ahí podemos ya encontrar que, por ejemplo, la ideología de género o la identidad sexual pues viene de esta acepción, donde la persona su identidad sexual no lo marca la naturaleza, sino que lo marca su manera de percibirse en el mundo, para que podamos ir entendiendo un poquito acerca de la cultura. Otra acepción, la tercera acepción, sería la acepción estética, donde es el campo, digamos, de la actividad del ser humano en el despliegue de sus facultades, de sus habilidades, la música, la pintura, el arte, la escultura, todo lo que tiene que ver con la belleza. La suma de todas ellas también haría al hombre pues que entendiera la cultura. La suma de todas ellas van a hacer que el ser humano vaya a ver el mundo desde su realidad, desde su perspectiva. ¿Cuál es, por tanto, la más importante? Pues como dicen algunos pensadores actuales, las tres serían muy importantes. ¿Por qué razón? Porque la cultura se entiende como un factor de poder. Quiere decir que tiene una influencia muy importante en la vida del ser humano, en la perspectiva del ser humano, en cómo el ser humano se percibe en el mundo. Dicho de otra manera, el hombre al mismo tiempo crea cultura y la cultura le devuelve al hombre una forma de estar en el mundo, una forma de vivir, de ver y de comportarse en el mundo en el que vive. Por lo que el hombre finalmente acaba estando sujeto a su propia creación de la cultura.
Si esto es así, sería un gravísimo, ¿verdad?, error pensar que la cultura simplemente es algo de ocio, de contemplación, que también lo es, si no entiende que la cultura, por lo tanto, es un factor de poder. La cultura finalmente es poder, y quien maneje ese poder, quien maneje esa cultura, quien la defina, pues finalmente podrá influir en la voluntad de las personas. Por lo tanto, todas estas acepciones podemos reducirlas a que todas son importantes, porque todas ellas hacen que el ser humano se perciba en su realidad, en su mundo, y por lo tanto la cultura tiene un impacto muy relevante en la vida del ser humano. El hombre crea cultura y la cultura le devuelve al ser humano su manera de percibir su realidad. Es muy difícil escapar de la cultura, a menos que te pongas las gafas de la fe. De esta forma podrás ver otra realidad. Por lo tanto, si la cultura es un factor de poder, porque tiene una influencia en el comportamiento del ser humano, y si alguien o un grupo de personas controlan la cultura y pueden entonces influir en el comportamiento del ser humano, es decir, en controlar su voluntad, pues tendríamos que definir qué es el poder. Max Weber decía que el poder es una probabilidad de imponer a otro mi voluntad. Si yo quisiera que alguien hiciera lo que yo desearía que lo hiciera, lo podría hacer de diferentes formas. Podría sacar una pistola e imponerle al otro que hiciera por mediante una arma, por mediante la amenaza impuesta, que hiciera mi voluntad. Es una forma de poder, porque aumenta la probabilidad, y esa probabilidad aumenta pues de diferentes maneras. Si yo te pongo un arma, hay mucha probabilidad de que mi poder influya en tu voluntad. Otra manera sería pues el poder económico. El dinero persuade a las personas, y también finalmente yo podría comprar tus intenciones o tu voluntad, incluso tus valores o tus principios, mediante el dinero. Podría hacer que tú cambiases de opinión. Eso es una forma de poder. Pero también está el poder cultural, que no debemos de escaparnos de él. Como decíamos, quien controla la cultura define también un poco la realidad de las personas. Quizás el poder cultural no es tan llamativo como el poder armado, ¿verdad?, o el poder económico, pero si yo te cambio el entorno, te cambio el lenguaje, te cambio las series, te cambio la televisión, te cambio los medios de comunicación, te cambio la música, el teatro, la educación, el cine, pues sin ninguna duda podré hacer que finalmente tú puedas acomodar mi voluntad a la tuya. Y eso pues es realmente un peligro, porque el poder más eficiente que hay de todas ellas, sin ninguna duda, es la cultura, porque es la que no se ve. Y como no se ve, finalmente la probabilidad de reacción y de resistencia sea muchísimo menor, sobre todo en una sociedad donde ha interiorizado el secularismo, ¿sí?, donde no hay una norma moral, donde no hay una referencia moral. Por lo tanto, una vez definido qué es cultura y entenderla en el marco de la secularización, una vez hablado de la influencia del poder que tiene la cultura en manejar la voluntad de las personas al cambiar el entorno, el lenguaje y todas estas cosas, entenderíamos que todo esto se da hoy en día lo que se llama batalla cultural. ¿Qué es una batalla cultural? Una batalla cultural es una disputa entre grupos sociales que perciben su vida de manera diferente y se tienen que encontrar. Una forma de ver el mundo, de ver su realidad, de ver sus valores, sus costumbres, sus creencias. Nosotros como creyentes, yo como creyente, no veo aquí solamente una batalla cultural, de la que hoy se está empezando a hablar mucho y cada vez sonará más, batalla cultural, sino que yo percibo una batalla espiritual, porque al ponerme las gafas de la fe puedo percibir que mi realidad está sujeta a una verdad superior. A través de la fe, hoy en día, la batalla espiritual
que como creyente vivo en mi entorno, aunque tengo ciertas libertades para ejercer mis principios y mi religión, sí que es cierto que esta batalla lo que se está disputando pues son los valores, los principios, la vida, el sexo, la identidad, la fe, la verdad, Dios y sobre todo en la mente de los más jovencitos y más pequeños que hoy en día se les está adoctrinando de diferentes instituciones y de que cualquier persona que quiera pues ir en contra de todos estos mensajes pues lo va a pasar mal. De todo este discurso apoyado por los medios de comunicación, por poderes económicos, por instituciones, pues se enfrenta simplemente a una imposición, y ahí viene el problema. Se está imponiendo el hecho de ciertas libertades de pensamiento, libertades de conciencia, ya que si no estás de acuerdo con el discurso oficial, pues finalmente puedes enfrentarte a que los chicos o los menores tengan problemas en los colegios, los estudiantes tengan problemas en las universidades, personas que pueden perder su trabajo, sobre todo aquellos que están dependiendo de las instituciones, como pueden ser psicólogos, como pueden ser psiquiatras, como pueden ser médicos, como pueden ser profesores. Por lo tanto, una batalla cultural es un poco la disputa entre diferentes grupos sociales sobre la manera de entender la vida, de percibirla y de vivir esos principios y valores que cada uno los ha adquirido. El problema aquí, diréis, bueno, ¿qué problema hay en que uno viva su vida como quiera? Bueno, no se trata de que cada uno viva como quiera, sino que la batalla espiritual que se nos está dando es, en primer lugar, abrazar ciertas creencias que pueden ser progresistas y pueden tener cierto sentido común, como veremos a continuación. Es un grave error, porque no es bíblico, no tiene respaldo de la Biblia, y en segundo lugar, porque en muchos lugares, especialmente España, se está prohibiendo, vamos a decir así, la libertad de pensamiento, donde si tú confrontas ese discurso puedes tener unas situaciones complejas. Por ejemplo, lo podemos ver a continuación, tenemos pues la gran llamada ideología de género, donde nosotros como creyentes vemos que aquí hay una negación del diseño y donde se está normalizando que haya personas que puedan percibirse como ellos quieran. En una situación donde una persona puede percibirse con otro sexo o con otros 52 diferentes sexos, pues se ve que tú tienes que ser empático, tienes que ser respetuoso y no puedes ir en contra del discurso. Si una persona se percibe, pues como vemos aquí, pues un animal, pues ahí ya encontramos un problema mucho más serio. Si una persona se puede ver como un transespecie, pues se opera y se pone unas alitas en la cabeza. Si te consideras un animal, pues entonces no tienes derechos humanos y entonces lo puedes esclavizar. Si te consideras pues un bebé, tienes 50 años y te consideras un bebé o un niño de 8 o 9 años, pues ¿por qué no tener un novio de 8 años si tú tienes 50? Al mismo tiempo, en los niños pues se les está educando, y digo la palabra educando, sobre esta ideología, donde muchos chicos jóvenes que todavía no conocen su cuerpo, no tienen su identidad formada, pues ellos se someten a cirugías, a tratamientos muy peligrosos que finalmente dan lugar a que su identidad, su propósito en la vida, pues se pierda, se confunda y muchas personas pues acaben suicidándose o tomando medicación de por vida. Si ves aquí la ley 4/2023, desde el Ministerio de Igualdad, justamente el Estado pues nunca antes se había metido en lo que tiene que ver en temas relacionados con la identidad sexual. Dice que para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, se prohíbe por primera vez la práctica de métodos, programas y terapias de aversión, conversión o contracondicionamiento en cualquier forma, destinos o modificar la orientación o identidad. Quiere decir que una persona que esté confundida
una persona que no tenga claro algunas cosas, si buscara ayuda, está prohibido dársela. No solamente está prohibido, sino que puedes enfrentarte a penas. Por ejemplo, si eres un psicólogo, te pueden quitar la licencia, o si eres un psiquiatra, te puedes perder tu trabajo, o te pueden poner una denuncia administrativa o incluso una pena de cárcel. Eso es como si tuvieras un hijo o una hija y vieras que en un momento de su vida pues ves que va perdiendo peso, que se está quedando muy delgada, y que esa persona, tú ves que está muy delgada y no puedes ayudarla. Eso se llama anorexia, la distorsión de la realidad, donde una persona se ve gordo o gorda, pero cada vez se está desnutriendo y finalmente acabará muerta. La ideología de género es un problema de percepción, un problema donde las personas pues están basando su identidad en algo que no es natural. Y este es el problema, donde la cultura se está imponiendo, sobre todo cada vez más, en este sistema educativo, a través de todos los medios posibles, con apoyos económicos enormes. Pero lo más peligroso es que no puedes ir en contra del discurso oficial, porque si no te van a meter en problemas. Por eso la batalla espiritual es que nos está diciendo que te calles, que no puedas pensar, que no puedas expresarte. Por eso pienso que es muy importante hablar de estos temas. Primero, para que los jóvenes conozcan la situación, que tengan herramientas, y que al mismo tiempo, como hablaremos más adelante, podamos dar una batalla espiritual también a esta situación que afrontamos. Por otro lado, tenemos también pues el concepto de familia, ¿verdad? Cada vez hay más familias homosexuales, donde ya están penetrando en las iglesias, donde hay una negación del vínculo afectivo, del plan de Dios, del diseño de Dios. Tenemos también pues estas asignaturas de diversidad sexual, donde se dan en los colegios, donde hay una negación de la verdad y de la voluntad de Dios. Y también tenemos pues este feminismo que va surgiendo y que están alineados, ¿sí? El feminismo, el aborto y la comunidad LGTBI pues están de la mano. Entiendo que haya personas que quieran ser feministas, está bien que tú seas feminista en tu casa, pero una vez que tú sales a la calle y te haces feminista, no puedes ir en contra de este discurso, si no te quedas fuera o tendrás confrontaciones importantes, incluso físicas. El aborto es una negación de la trascendencia del ser humano. Tu cuerpo no es tuyo, tu cuerpo le pertenece a Dios. Ese niño o niña que está ahí dentro no nos pertenece, es una genética completamente diferente, es una vida desde el mismo momento de la concepción y no se puede tocar. Creo que hay un enorme consenso en que nos queremos en nuestra diversidad y que lo que necesitamos ahora, y por lo que es importante y por lo que tiene sentido esta pancarta, es la parte del compromiso político en la que hay que conseguir que haya políticas públicas y modificaciones legislativas para garantizar los derechos de todas las personas. Tenemos una ley en el Congreso que está parada, que no entendemos por qué va tan lenta, una ley de igualdad LGTBI que se aprobó en el mes de septiembre del año pasado y que instamos a los partidos que hoy están sujetando la pancarta. Entendido y desarrollado un poquito la idea de la cultura, de sus acepciones, de la influencia que tiene en la vida de las personas, desde luego cómo Satanás utiliza todas estas maneras de poder para poder engañar, para poder confundir, a través de las falacias, de las mentiras, ¿verdad? Metidas ahí, tratando de que el ser humano del posmoderno, en su sentido de libertad, del cumplimiento de su deseo. Esta es una generación, sobre todo, donde los deseos son prioritarios. Y nosotros estamos llamados a que, aún el deseo, que es algo bonito, que todas las cosas sean sujetas a Cristo y que nuestro pensamiento y la razón esté siempre presente. Satanás lo que quiere es eliminar el pensamiento, porque es ahí donde trabaja el Señor, el Espíritu Santo, y que nos dejemos llevar por las emociones y por los sentimientos sin entender, discernir qué es lo que se esconde debajo de todas estas ideas.
¿Qué es lo que podemos hacer? Esa sería la pregunta. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que cómo podemos actuar? ¿Cómo podemos pelear esta batalla cultural, esta batalla espiritual a través de la cultura? Y me gusta Romanos 3:20, que como hablábamos de las gafas, porque Romanos 3:20 dice así: porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Veis? Es ahí donde cuando tú te pones las gafas de la palabra de Dios y tienes la humildad suficiente para ir a Dios para que te enseñe a discernir, vas a encontrar que es en la ley de Dios sirve justamente para proteger al ser humano contra cualquier tipo de engaño del enemigo y poner nuestra vida en armonía con Dios. Así es como amamos a Dios. Dios lo que quiere para nuestra vida es que estemos bien, que seamos felices y que podamos restaurar su imagen en nosotros por medio de su gracia y del Espíritu Santo. Es la ley de Dios es la que nos muestra el pecado. Y por eso cuando uno ve todas estas cosas, en el fondo, claro está, no lo que hay arriba, ¿verdad? Porque lo que hay arriba pues es muy llamativo, pero lo que hay debajo finalmente es Satanás utilizando la cultura y todos los medios posibles para poder engañarnos. Así que lo primero que podemos hacer es tener una relación con Dios y poder tener un encuentro con Él cada día a través de su palabra y oración. Es decir, uno no puede dar una batalla espiritual si no tiene el Espíritu Santo. Eso sería lo primero, tener el Espíritu Santo para que Él, por medio de su obra y del discernimiento, nos ayude a combatir esa batalla. Y eso se logra a través de las gafas de la fe, de la palabra de Dios. Bueno, esta batalla se da sobre todo en las instituciones, ¿no? En las instituciones. Fijaros que es muy importante que entendamos que en medio de este conflicto entre Cristo y Satanás operan. Satanás opera a través de las personas y Dios opera a través de las personas. Y donde hay personas se da esta batalla. Que esto pues lo podemos ejemplificar pues a través de instituciones. La familia es una institución, la iglesia, por ejemplo, los colegios, las universidades, los medios de comunicación, los libros, la música, el arte. Es decir, todas estas cosas se dan ahí. Si tú miras bien, verás que el discurso es el mismo y a través de estas instituciones se puede dar esta batalla. Pues a lo mejor si eres un profesor de universidad, pues es importante que puedas abrir el debate. Lo importante es que no nos callemos, que no se trata de ir a insultar, ni se trata de verdad de faltar el respeto, es decir, de violentar. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Y esto uno tiene que airarse. Pero airarse es justamente activar todas las facultades que Dios nos ha dado para poder abrir un debate y que las cosas se manifiesten, que las obras infructuosas de las tinieblas sean denunciadas, sean presentadas. Y de esta manera nosotros podemos pues dar esa batalla. Si nos callamos, miramos para otro sitio porque esto no va con nosotros, desde luego yo lo tengo clarísimo, no tengo ningún problema con esto y estaría muy cómodo hablando de otros temas, pero la batalla hay que darla porque sin preguntas no hay diálogo. Las personas, si no se preguntan cosas, y todos estos temas de pensamiento tienen muchos fallos, sobre todo en la vida de los demás, de los que lo viven, pues aunque haya personas que estén posicionadas ya claramente en estas ideas, hay muchos otros que están pues dudando, que están confundidos y que necesitan pues la ayuda. Finalmente cada uno va a decidir la vida que quiere, pero nosotros como creyentes nos toca pues dar esta batalla por medio de la expresión, por medio del lenguaje, por medio de, pues esto, si eres un profesor de universidad, pues es importante que en las clases abras debate. Si eres un artista, pues por medio de la música, por medio de los libros, por medio del teatro, por medio del cine. Es decir, hay muchas maneras de hacerle frente a esto, pero sobre todo, en la parte que nos toca a todos, es en la familia. La familia debe ser la base de la educación. Y digo educación porque educación e instrucción son cosas diferentes. Educar está relacionado con valores, con lo que tiene que ver con la moral, con el bien y el mal. Y la educación solamente debe quedar sujeta con los padres, con la familia. Mi recomendación, que no cedas la educación absolutamente a nadie, ¿sí? Claro que hay gente bien intencionada en todas partes, obviamente, pero en los colegios
sobre todo aquí en España, no están educando en lo moral, sino todo lo contrario. Conozco muchos chicos que tienen experiencias de este tipo de situaciones que se dan en los colegios, donde los confrontan y a través de una empatía impuesta, el amor complaciente de complacer a los demás para no tener problemas. Tenemos que ser serios en esto. El Evangelio es mucho más que quedar bien con los demás. El Evangelio no nos llama, el Señor, a tener un espíritu de cobardía, ¿verdad? El Señor nos llama a denunciar las obras infructuosas de las tinieblas, porque Satanás trabaja, engaña a las personas y les destruye la vida. Y, ¿verdad?, es muy importante que nosotros como creyentes, sobre todo en esta generación, podamos, al menos en el entorno que nos toca, por lo menos en lo que nos toca, podamos ayudar a otros, por lo menos a pensar, a que el debate esté siempre presente ahí. Esa es una característica, creo que es prioritaria en la actividad de todo creyente, tener el impulso, el deseo de hacer bien a los demás. Así que en esta batalla, como decíamos, el Espíritu Santo es fundamental. No nos llamó Dios a quedarnos quietos. Por lo tanto, me gustaría enfocar sobre todo en la familia, que eso creo que es lo podemos hacer todos, ¿no? Pues si eres un abuelo, una abuela, si formas parte de una iglesia, finalmente nos llamamos hermanos, y los niños que están allí, los jóvenes, los adolescentes. Y digo estos sobre todo porque son los más vulnerables y son los que más necesitan ahora mismo del apoyo. La familia es el medio para transmitir la fe. Ayudar a las personas, a los chicos, a que amen a Dios por encima de todas las cosas. Que aprendan a amar a Dios, a tenerlo en primer lugar es fundamental. Pero yo tengo que amar a Dios, tengo que tenerlo en primer lugar, que Él sea prioritario. Hay que dedicar tiempo para estar con la familia, con los hijos, con el diálogo, con el lenguaje, con pasar tiempo con ellos, hablarles. En la familia se dan 3 instintos muy necesarios. Uno de ellos es la seguridad, el sentirte seguro, ¿verdad? Yo cuando llego a casa me encuentro en el mejor lugar del mundo. Con mis papás, con mi familia, pues ocurría igual. En el tiempo lo voy descubriendo. En mi casa, cuando yo era jovencito, me sentía muy seguro, con cariño, con amor, con disciplina. La seguridad es algo fundamental en la vida de una persona. El sexo también, donde la persona pueda ir descubriendo a través de su sexualidad sana, ¿verdad?, pues su identidad y poder expresarse a través de ella a medida que va pasando el tiempo. Y todo eso nos ayuda finalmente a estar vinculados en una sociedad, en una comunidad, porque Dios no nos ha creado o diseñado para estar solos. ¿Por qué digo todo esto? Porque hoy nos encontramos donde las familias están rotas, quebradas. Las familias suelen parecerse más bien a un intercambio comercial o a vivir en un hotel donde cada uno entra y sale a la hora que quiera. Cada uno es como un lugar de consumo, y todo eso pues trae una falsa seguridad para los chicos, donde por un lado se les enseña cuando son pequeños a desarrollar su sexualidad mucho antes de la que debieran, aprender mucho sobre sexo, y finalmente se les infantiliza en muchas otras áreas de su vida. Y finalmente pues hace que ese modelo infantil perdure en el tiempo y no maduren, no tengan un propósito de vida, y luego les cueste tanto y tanto hacerse responsables de la vida, porque finalmente la vida está ahí y hay que vivirla. Ellos prácticamente hoy en día pues se quedan con las experiencias, con el amor al dinero, a las cosas, esa dependencia que tienen de casi todo, y tenemos que ayudar a madurar a los chicos desde bien jovencitos, que se hagan responsables de sus situaciones y ayudarles a que puedan ir interpretando la vida a través de los ojos de Cristo. También encontramos una falsa sexualidad donde se les enseña por todas partes, ¿no? Están bombardeados todo el tiempo pues acerca de lo que es el sexo y la sexualidad, y se les enseña que la sexualidad y el amor son cosas diferentes. Entonces, claro, si la sexualidad y el amor son cosas diferentes, pues practiquemos sexo
porque el amor no tiene nada que ver con el sexo, y eso es un grave error. La sexualidad del matrimonio, hoy en día, pues aunque muchos le echan la culpa a la ideología de género y a muchas otras cosas, la familia es una familia descompuesta en el mundo secular, donde pues la sexualidad y el matrimonio poco tienen que ver. Mucha gente hoy convive, tiene relaciones sexuales y no se comprometen, y eso pues tampoco lo encontramos en la palabra de Dios como parte de su propósito, de su voluntad, y eso es una consecuencia del pecado. La sexualidad es un regalo que Dios nos ha dado en el marco del matrimonio, y la sexualidad está para compartir en pareja, y por eso, como todo privilegio, también requiere de un compromiso, no se puede dividir. Y finalmente la sexualidad de la procreación. Para muchas mujeres especialmente hoy, la maternidad pues es como una estafa, es como si fuera una pesadilla, y no es algo correcto. La procreación es una bendición, lo que pasa que el problema lo tienen los seres humanos, que tienen una mirada hacia el mundo diferente que la que Dios tiene para nosotros. Entonces todo esto genera muchos problemas en el desarrollo de los chicos, que también pues encuentran pues una falsa sociedad, donde confunden las redes con la comunidad. Las redes son redes, las redes está bien utilizarlas dentro de su contexto, pero es importante que sepamos que las redes, sobre todo los seguidores que tenemos en las redes, la mayoría nunca los veremos en la vida, no sabemos ni quiénes son, y hay muchos casos de personas que se han muerto y al cabo de 15, 20 días los han encontrado muertos solos en su casa, cuando tenían un montón de miles de seguidores. La comunidad es un lugar de vínculo, es un lugar afectivo, un lugar donde hay presencia, donde puedes compartir, sentirte querido y todo lo que necesita el ser humano. Quizás en este mundo no encontraremos lugares mejores como la familia y la iglesia. Así que, ¿qué podemos hacer en la batalla esta que tenemos que dar? Pues bueno, primero abrir el diálogo, en segundo lugar entender que nuestro entorno más cercano, donde podemos hacer algo todos, es en nuestra familia, y en una familia tiene que haber seguridad, una sexualidad sana y finalmente pues una convivencia en la sociedad. Así que hay que salir de esa falsa seguridad, de esa falsa de sexualidad y esa falsa sociedad que se ha inventado el enemigo para poner al ser humano en sus caminos, que finalmente le llevan a pasarlo muy mal. Elena de White decía que el propósito de la educación, como decíamos antes, la educación, lo moral, ¿verdad? La referencia del carácter de Dios en nuestra vida, el propósito de la educación es restaurar la imagen de Dios en el hombre. El propósito de la educación es restaurar la imagen de Dios en el hombre. Por eso la educación tiene que quedar en manos de la familia. Y decíamos antes que eso no se debe dejar a ninguna otra persona. La instrucción por las matemáticas, la literatura, el arte, todo eso está muy bien en otros ámbitos, pero la educación moral debe de estar en la familia. Restaurar el altar todos los días en tu hogar, comprometiéndote, amando al Señor y amando a tus hijos, o en la iglesia, allí en las cosas que hagáis, será de gran bendición para ellos. Emmanuel Kant decía: atrévete a pensar por ti mismo. Hay que hacer que los chicos piensen por ellos mismos, que aprendan a pensar, que aprendan a encontrar los fallos en el sistema y que aprendan a entender que en el mundo en el que vivimos hay desde la cosmovisión bíblica, hay un gran conflicto entre Cristo y Satanás y que nosotros estamos en medio de él. En el tiempo que vivimos hoy, el secularismo, esa Francia, ¿verdad?, ese ateísmo, ese secularismo, esa negación de Dios, de quitarlo de en medio, es la batalla que yo creo que estamos viviendo hoy, una batalla espiritual a través de la cultura, a través de esa Francia. En Daniel 11, del 40 al 45, muestra ese rey del norte y ese rey del sur, y aunque el rey del norte va a venir, ese sistema papal va a venir, de momento el rey del sur, que representa esa Francia pagana, es la que está dominando nuestro mundo y nuestra cultura. Ver las cosas de esta manera puede ayudarnos a reflexionar, a ser cuidadosos, a entender que nosotros no
No estamos llamados a quedarnos quietos, sino estamos llamados a participar de las cosas de la sociedad, porque formamos parte de ella. Sería un grave error quedarnos al margen y llevar nuestra fe en las cuatro paredes de nuestra iglesia. Dios no nos ha llamado a tener un espíritu de cobardía, sino un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. La batalla espiritual se está dando cada vez más y nuestra fe es la que nos va a salvar. Que Dios te bendiga, que tengas un bonito día y me gustaría que si te ha gustado esta temática la compartas para que otras personas se beneficien de ellas y que recuerda, ponte las gafas de la fe, la palabra de Dios. No participemos de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas como sean puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Jesús, Jesús y Jesús. Que Dios te bendiga.